Quiero saludar a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Charri, ¿qué pasa en la capital colombiana cuando ven desde afuera, pareciera que existe una incongruencia jurídica o que las diferentes instancias tienen opiniones distintas? Muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Sí, la sensación es que hay un desorden jurídico que en mi opinión no existe realmente. Lo que existe es una estrategia del alcalde Petro, una estrategia que ha acudido a todos los medios de defensa de manera desordenada, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos antes de ejercer las acciones en el ordenamiento interno, acudió a acciones de protección constitucional antes de ir al procedimiento ordinario para pedir la revisión de la destitución. Y lo que estamos viendo es todos esos procedimientos que el propio alcalde puso en marcha y los ciudadanos a los que invitó que lo acompañaran a que pusieran en marcha acciones constitucionales, pues se están resolviendo poco a poco. Y dentro de la autonomía e independencia de los jueces, pues hay decisiones que pueden resultar contradictorias, pero en la medida en que se ejercen las acciones y los superiores las revisan, se está unificando la posición por parte de la jurisprudencia colombiana. Ahora, pudiera preguntar entonces, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿hay más instancias que analicen el caso de Gustavo Petro? ¿Podría venir ahora una nueva destitución y quizás a posteriori alguna nueva tutela o producir otro pronunciamiento? Sí, nosotros tenemos por el momento una decisión de tutela en primera instancia que fue la que ordenó que el alcalde se reintegrara a su cargo. El gobierno dice que apelará a esa decisión y debe ir en segunda instancia a la Corte Suprema de Justicia, que puede revocar o confirmar la decisión. Y en todo caso, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de revisarla, de manera que todavía falta terminar ese proceso. Y el alcalde ha invitado a los ciudadanos a presentar más acciones de tutela, como una estrategia muy criticable, por cierto, para ver si logra mantenerse en el cargo, así esta tutela sea revocada. Señor Charri, una pregunta que, digamos, a raíz de este pronunciamiento ha vuelto a surgir. ¿Colombia tiene la obligación constitucional de acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, la Corte Constitucional ha dicho que esas solicitudes son vinculantes y obligatorias, lo ha dicho en varias oportunidades. Sin embargo, el presidente de la República se separó de esa jurisprudencia constitucional por estimar que este era un caso excepcional con elementos diferenciadores. Todos los jueces de tutela, en más de 200 tutelas que fueron revisadas en segunda instancia, llegaron a la conclusión de que no era necesario proteger el derecho fundamental porque no había un riesgo, que lo que correspondía era demandar la nulidad de la destitución ante el juez ordinario y que ese era el mecanismo de protección. De manera que el gobierno, cuando recibió la solicitud de la Comisión Interamericana, estimó que los jueces colombianos habían llegado a la conclusión de que no procedían medidas cautelares y eso llevó a que se separara de la jurisprudencia constitucional. Ahora, una última pregunta, doctor Charri. El Código Único Disciplinario es el que toma las medidas disciplinarias contra funcionarios públicos en Colombia. En este caso, ¿habría pasado por encima? ¿Cómo queda el poder del procurador en estos casos? A ver, el procurador tiene un poder que está en la propia Constitución, es un poder autónomo e independiente, que está reglamentado por ese Código Único Disciplinario que le permite destituir funcionarios de elección popular y le permite imponer sanciones de inhabilidad entre 10 y 20 años. En este caso, al alcalde Petro se le impuso por 15 años. Dentro del ordenamiento constitucional colombiano, es perfectamente válido que el procurador haga lo que hizo. En mi opinión, la discusión está en la proporcionalidad de la sanción, es si las irregularidades que cometió el alcalde al cambiar el modelo de recolección de basuras implican una sanción de esa intensidad o si debía ser una sanción más leve. Bien, quiero agradecer a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Decía yo cuando presentaba su entrevista que esta pareciera ser pues una novela a la que le faltan entonces varios capítulos, doctor Charri.
Sí, yo creo que vamos a tener este año con varias decisiones judiciales alrededor de la permanencia del alcalde, porque las tutelas que presentó ya la Corte Constitucional seleccionó 2 y debe pronunciarse dentro de unos 3 meses acerca de ellas. Y eso será seguramente un capítulo más en esta novela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente para usted.